para abordar una introducción al barroco es preciso señalar que no es un estilo, sino, como señala Gebhardt, una religión del infinito, una cosmogonía. Y antes de enfocarnos en los aspectos dionisíacos del barroco, en sus temas, en la emocionalidad, en los primeros planos teatrales de sus cuerpos, es preciso remontarnos al manierismo. Llamamos manierismo al momento de la cultura que se ubica en la segunda mitad del siglo XVI. Proviene este término de la palabra italiana maniera, debido al amaneramiento que fundamentalmente se observa en los cuerpos pintados bajo esta estética. Cuando en 1541 Miguel Ángel presentó a los ojos del público su juicio final, el enorme fresco en la pared del fondo de la Capilla Sixtina, causó sorpresa y estupor. En un espacio asfixiante, una multitud de cuerpos se agolpan, expresando tensión y angustia. Estas emociones negativas de tensión y angustia prevalecían luego de la reforma luterana y de las guerras de religión que la sucedieron. Quizás para nosotros sea difícil entender cómo la reforma luterana y las guerras de religión que la sucedieron pudieron ocasionar semejante daño psíquico, semejante zozobra y angustia. Lo cierto es que la ruptura de unidad de fe de Europa tuvo un profundo impacto debido a que se dio en el marco de una sociedad teocéntrica y teocrática. Por otro lado, la ciencia, con su nueva visión del cosmos, también podía inducir sensaciones de orfandad. Se hacía evidente que la Tierra no ocupaba el centro de una planificación divina, sino que era uno más de los mundos, entre otros infinitos mundos. El arte reflejó estas angustias. Domenico Theotokopoulos, un joven venido de la isla de Creta, conoció las obras de Miguel Ángel y el arte veneciano de finales del siglo XVI. Adoptó estos modos y les imprimió su huella. Conocido luego bajo el nombre del Greco, se asentó en Toledo y enlazó la fase manierista y la barroca. En la apertura del quinto sello, las tensiones típicas del manierismo afloran con toda potencia. Unos cuerpos que parecen tironeados desde lo alto, unas ropas que se agitan, ondulan y reverberan como si una música de inquietante impacto emocional provocara esta agitación. Si en el Renacimiento todo era equilibrio, armonía y búsqueda de la belleza, aquí la relación entre figura y espacio se ha roto. Prevalece una gran confusión, una ambigüedad. La distorsión anatómica propia del arte manierista del siglo XVI, vehículo de expresión de la angustia reinante, ha sustituido al orden y al canon de belleza prototípico del Renacimiento. Desde los tiempos de Rafael a estos tiempos agitados en Tintoretto y en el Greco, todo ha cambiado. Solo el barroco podría, por medio de su expiación y de su exceso, curar esta angustia. Con frecuencia resulta esquivo encontrar un primer emergente de una estética, de una sensibilidad artística. Sin embargo, en el caso del barroco tenemos un conjunto de cuadros, unas pinturas, 3 en particular, que de algún modo señalan lo que llamamos comienzo del barroco. Y estas obras son los lienzos que Caravaggio pintó para San Luigi de Francesi en Roma y que fueron presentados a los ojos del público justamente en el año 1600. Caravaggio venía del norte, su nombre era Michelangelo Merisi, fue descubierto por el Cavaliere d'Arpino y su carrera cobró impulso luego del padrinazgo del Cardenal del Monte. ¿Qué tienen estas 3 pinturas de Caravaggio, las historias de San Mateo, para que podamos decir que el barroco de algún modo da comienzo con ellas? Ante todo, es preciso imaginar la sorpresa que causaron ante el público de Roma, ante los fieles que iban a San Luigi de Francesi.
personajes en un primerísimo plano, como en el martirio de San Mateo, cuerpos iluminados con una luz dramática, un pathos que podemos considerar inédito. Nadie antes había pintado cuerpos con ese patetismo, con esa tensión dramática y con ese naturalismo. En la vocación de Mateo, por otra parte, Cristo aparece en un segundo plano, como si se tratara justamente de una acción teatral. La teatralidad es uno de los rasgos no formales del barroco. Cuando hablamos de rasgos formales y no formales, tenemos que tener en cuenta justamente que si bien el barroco no es un estilo, podemos enumerar tres rasgos formales que son identificatorios del sello barroco. Y esos tres rasgos formales están en Caravaggio. El claroscuro, por supuesto, que Caravaggio utiliza en toda su obra y que alcanza ribetes dramáticos y no solamente sirve para ordenar la composición, sino sobre todo para poner en distintos planos de tensión expresiva esos cuerpos que trasuntan emociones, porque algo que tiene el barroco es esa emoción y los cuerpos son el vehículo para expresarla. Luego tenemos, además de este fuerte claroscuro, el naturalismo. ¿Qué otro pintor antes de Caravaggio había sido tan naturalista? Contrariamente a la elaboración mental del Renacimiento, que se basaba en apuntes, bocetos que luego el pintor, en la tranquilidad de su estudio frente al caballete, reelaboraba en base a sus conocimientos de anatomía y perspectiva, aquí, en estas obras barrocas de Caravaggio, hay una elaboración directa siguiendo un modelo. Caravaggio contrata actores, los coloca en la posición deseada, exactamente en la posición que él desea representar, y bajo la luz, bajo la incidencia de esas diagonales de luz, tal y como él pretende que se vean en la pintura final. Y entonces consigue estos efectos, no solamente dramáticos, sino de un fuerte impacto naturalista. Y otro de los rasgos que aparece en Caravaggio, por supuesto en Borromini y en Bernini, como veremos luego, es la curva a perpetuidad, las curvas continuas del barroco. Entonces tenemos tres elementos formales que de algún modo empiezan a definir el barroco. Las curvas continuas son un rasgo esencial del barroco, y no solo como presupuesto formal. Es que el barroco deja entrar la naturaleza a su marco y el impulso germinal se traduce en estas curvas continuas, en estas curvas a perpetuidad. Por eso todo está plegado, por eso se agitan los drapeados de la Beata Ludovica Albertoni de Bernini. Por eso el frente de San Carlino en Roma, concebido por Borromini, está plegado. Curvas que rozan otras curvas y que se expanden sin pausa. Así, las danzas de campesinos de Rubens o sus escenas mitológicas tienen una fuerte predilección por la curva, porque se trata de la vitalidad que armoniza con el impulso germinal del barroco. El primer elemento no formal, aquel que de algún modo nos sirve para definir la esencia del barroco, es el fuscum sub nigrum, que quiere decir oscurecer lo negro. La frase proviene de Leibniz, y lo que nos quiere decir esta frase es a primera vista paradojal. ¿Cómo podríamos oscurecer lo negro? ¿Cómo puede irse más allá del negro, si el negro es la ausencia absoluta de luz? Bueno, justamente porque el barroco planea correr los límites. La esencia del barroco trasciende cualquier limitación. La ilimitación, lo dice Gebhardt, es una de las características del barroco. ¿Y cómo se observa esta ilimitación? De muchas maneras. En primer lugar, en el campo de las emociones. Hay una teoría de los afectos en la música barroca, pero también en las artes visuales
los afectos se expresan a través de los cuerpos. Caravaggio los había situado en un primer plano absoluto, al punto tal que su última obra, La degollación del Bautista, nos parece, se nos antoja un teatro. Y estos cuerpos en primer plano son una forma de exorcizar aquella tensión, aquella crisis que había experimentado en la Europa de la segunda mitad del siglo XVI a partir de las guerras de religión y del cisma luterano. Sí, hay una exorcización en el barroco. ¿Y cómo planea el barroco exorcizar los conflictos interiores? Exponiéndolos en un primer plano absoluto. Las tensiones dramáticas, los procesos espirituales tortuosos ya no se ocultan. Se traducen en este lenguaje de los cuerpos. Ya mencionamos el campo emotivo, pero también es necesario entender que este misterio que se hace se construye en un infinito material y espiritual. Para Leibniz, el universo es una asamblea de espíritus, compuesto por mónadas, por almas. El fondo de cada alma es oscuro, pero han sido puestas en armonía por el demiurgo desde el comienzo de los tiempos. Este misterio es auscultado por la filosofía barroca a través de un gran desarrollo de la metafísica presente en el propio Leibniz y también en Spinoza, y por el arte, que está habitado profundamente por lo humano, pero también por la ilimitación del misterio que se abre ante su apetito espiritual. El barroco es ilimitación moviente, es sin restricciones, sin fin, sin pausa. Va más allá de lo negro porque incluye la aceptación del misterio. Memento mori, recuerda que morirás. Esta categoría no formal del barroco la debemos abordar como un elogio de lo fúnebre. Es cierto que los artistas barrocos representan temas mortuorios con profusión. Bernini representa un esqueleto brotando entre el jaspe y el mármol de la tumba de Alejandro VII. Peter Claes pinta Vanitas como otros artistas, es el caso de Philippe de Champagne. Los temas de Vanitas representan no solamente el paso fugaz de las cosas materiales, sino también cierto descrédito de la erudición. Por eso representan pilas de libros polvorientos en señal de la vanidad del esfuerzo en el campo intelectual. Todo es vanidad, todo pasará. Et impulverem reverteris, al polvo volveremos. Entonces, ¿es en el memento mori barroco un elogio de lo fúnebre? No solamente esto, es un imperativo para el disfrute apasionado de lo que nos ofrece la vida. El hombre y la mujer del barroco sostienen con idéntica fuerza en una mano la copa llena de vino que celebra la existencia y en la otra la pluma con la que describen los tormentos espirituales y las búsquedas de orden metafísico. Entonces, ¿acaso el panteísmo barroco no incluye a la muerte al igual que la vida? Todas las formas de la vida y todas las formas de la muerte son incluidas en este panteísmo barroco. Entonces vemos que están relacionados, tanto el panteísmo como el memento mori, pues el barroco es un espejo que refleja a todo. Y lo hace con este desborde, con esta ilimitación que lo caracteriza. Por eso a veces también hay escenas que podemos encuadrar en el memento mori que recuerdan a las danzas macabras de antaño. Es el caso de Valdés Leal, un pintor tenebrista que no escatima esfuerzos por amedrentar a sus espectadores con escenas mortuorias profundamente intimidantes o mortificantes. Otros son más sutiles. El poeta místico alemán Angelus Silesius nos habla del deshacimiento. Menciona muchas veces a la muerte. Sí, hay una forma de memento mori muy presente en Angelus Silesius, pero sobre todo del deshacimiento, es decir, un elogio de la contemplación. Quevedo, cuando escribe en la primera estrofa de su soneto, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. ¿Qué se propone? Escucho con mis ojos a los muertos es una metáfora de la lectura.
Pero también hay un elogio de la vida contemplativa, ese mismo elogio de la vida contemplativa que está en Silesius, y precisamente el barroco se empapa de esta dualidad, vida activa y contemplativa, vida y muerte, placer y dolor, ascetismo y disfrute terrenal. Muchas de las corrientes del cristianismo del siglo XVII son ascéticas o invocan alguna forma de ascetismo, pietismo, quietismo, jansenismo. El barroco encuentra un equilibrio entre eros y tánatos. Este equilibrio no es forzado, porque justamente en el barroco no hay restricción alguna. La ilimitación del barroco lo que hace es absorber a eros y a tánatos, predisponerse con idéntica fruición, con idéntica pasión, tanto a eros como a tánatos. Horror vacui, la tercera categoría no formal que analizamos, significa rechazo al vacío. Este rechazo al vacío no debe interpretarse como llenar lo que está vacío con ornamentación. El horror vacui lo encontramos tanto en Austria como en los templos romanos, como en el Perú, por ejemplo, en Andahuaylillas, cerca del Cusco, o en Huaro. Hay retablos profusamente dorados con estatuaria, cornucopias, columnas salomónicas. Desde el suelo hasta las techumbres hay entablamentos cargados, y todo esto no tiene por fin llenar el espacio, sino que acompaña ese impulso germinal del templo. Un edificio barroco debería elevarse hasta el cielo, como señala la exégesis de Deleuze, y toda esta sobrecarga no implica una especie de capricho formalista, sino que por el contrario es parte de esta efervescencia germinal profundamente orgánica que caracteriza el barroco. Ahora bien, también podemos encontrar una fundamentación filosófica. Leibniz, en la monadología, en el punto 67, entiende esta coexistencia de macrocosmos y microcosmos. Solamente existe el vacío, dice Leibniz, entre dos universos contiguos, pero el universo está lleno. En el universo no existe el vacío. Si existieran dos universos contiguos, en el medio, en la zona limitante de ambos, podría existir el vacío, pero es inconcebible el vacío en el universo que conocemos. Entonces el barroco, cuando entiende que todo está lleno, lo hace desde un punto de vista cosmogónico y también desde un punto de vista profundamente sensorial, enamorado de las texturas. ¿Qué es el panteísmo barroco? Para Spinoza, Dios es una substancia infinita que consta de infinitos atributos. Esto aparece en la primera parte de la Ética, libro que Borges definió como un arduo laberinto. Lo cierto es que el panteísmo no es la única de las facetas del espinosismo, pero nos sirve para entender, para enmarcar el movimiento intelectual del siglo XVII, que incluye la nueva ciencia, porque había que ir en busca de estos infinitos atributos de Dios. Ya no solo imaginarlos, ya no solo concebirlos a priorísticamente, sino también registrarlos. Y tanto los registra el hombre barroco que no puede concebir el mundo sin la materia. Alguien había escrito que la materia es el cuerpo de Dios. Entonces las texturas de la naturaleza en su conjunto hacen que ya a Dios no se lo pueda concebir separado del universo material. La nueva ciencia de Kepler, la de Galileo y la de Newton preconizan leyes físicas que van a cambiar el registro de la realidad. Entonces, para el hombre barroco es imprescindible que esta realidad material, la de la naturaleza, la de sus infinitas texturas, los infinitos atributos de Dios, aparezca reflejada en el arte. Por eso el florilegio de texturas que utiliza Bernini en su obra, por eso las texturas rembrandtianas, por eso la pluralidad de temas que aparecen en la arquitectura intelectual y artística del siglo XVII.
Los tratados barrocos, sin embargo, incluyen elementos todavía esotéricos en la propia obra de Athanasius Kircher. Athanasius Kircher, jesuita, encarna muy bien este dinamismo en el pensar barroco. Su obra incluye trabajos sobre geología, música, estudios sobre la lejana China e incluso experimentos de óptica que van a tener profunda incidencia en la dramaturgia, ya que se emplearon sus artefactos ópticos para crear efectos escénicos. Ars Magna Lucis et Umbrae se llama esta obra en varios volúmenes, donde aparece, por ejemplo, la linterna mágica, donde aparecen recursos, artilugios de proyección que habrán causado sorpresa entre los espectadores de aquellas obras de teatro donde Athanasius Kircher ayudó a construir una escena más plagada de sortilegio. Kircher encarna no solo al polímata, sino también la inquietud barroca por el microcosmos y por el macrocosmos. Lo mismo hace Giordano Bruno, quien marca el rumbo que tomará el campo del pensamiento en el siglo XVII. Hasta ahora hemos analizado 4 de las más importantes variables no formales del barroco: Fuscum sub nigrum, Memento mori, Horror vacui y Panteísmo. Quedan algunas más. Hemos mencionado Eros y Tánatos, y debemos reiterar que en esa dualidad conciliada por el barroco hay mucho de este impulso totalizador que promueve lo emocional, el campo de los afectos y también la extrema expresión de los cuerpos, así como el infinito, el campo metafísico y todo aquello que puede formar parte de esta cosmogonía barroca. La teatralidad es otro de los elementos no formales propios del barroco. El gran teatro del mundo es una figura que se utiliza en el siglo XVII para entender las variadas facetas de lo humano, tanto en su mecánica como en su origen. Máscaras y acciones que detrás de su multiplicidad esconden una suprema unidad. Tengamos en cuenta que las temáticas barrocas son determinantes. Gerrit van Honthorst estudió en Roma y conoció las maneras de Caravaggio, llamado Gerardo de las Noches por la recurrencia con que trató escenas a la luz de las velas. Es un artista que consigue un profundo intimismo. Georges de la Tour, algo más tarde, trabajará también estas temáticas movidas por la piedad y una devoción interior genuinamente barrocas. Gerrit van Honthorst, al volver a los Países Bajos, creó la escuela de los caravallistas de Utrecht, y se supone que esta escuela tuvo profunda influencia en Rembrandt. Rembrandt, nacido en 1606 en Leiden, optó en sus primeros años por los interiores de filósofos en meditación, donde el protagonismo es ejercido por la luz. En sus años en Ámsterdam, Rembrandt cultivó el retrato y alcanzó gran notoriedad. También tuvo importantes discípulos, algunos muy allegados a su esencia, como Van den Eekhout y Helder. Además del gusto por las ambientaciones fantásticas, como en el caso de Judas devuelve las 30 monedas o la presentación en el templo de sus primeros años, Rembrandt se distingue del resto de la escuela holandesa por una predilección por los temas bíblicos, que no es en absoluto frecuente dentro del siglo XVII holandés. En sus años finales no abandonó el retrato, pero supeditó todos los aspectos meramente descriptivos bajo la capa geológica de su materia. Su textura pictórica, pródiga y alquímica, fue admirada por los artistas del romanticismo, entre ellos Goya y Turner. Los temas de los filósofos en meditación son característicos de la escuela de Leiden. También son característicos los interiores,
tanto rústicos como burgueses, en toda la escuela holandesa. Interiores rústicos con minucioso detalle en Van Oostade y en Hendrik Zorg, interiores burgueses en Ter Borch y en Jan Vermeer. Tanto Vermeer como Peter de Hoogh son maestros del silencio. En Vermeer resulta paradójico que con frecuencia representar instrumentos musicales, porque estos interiores no pueden estar más sumidos en el silencio. También Vermeer es un pintor de lo femenino, mujeres que leen una carta, mujeres que reciben una carta. Aquí el espacio psíquico de la lectora de la carta y el silencio reinante se plasman merced a una técnica en donde cada elemento está cuidado. La mano se ha guiado pacientemente para representar cada golpe de luz en cada textura material. El español Ribera se asentó en Nápoles y adoptó las maneras de Caravaggio. Es un pintor de los temas de pobreza evangélica, un pintor también de martirios y de todas aquellas temáticas tan propias de la Contrarreforma. La Contrarreforma había establecido a partir del Concilio de Trento la necesidad de conmover a los espectadores con temas piadosos. Ribera, llamado el Españoleto, adoptando el claroscuro de Caravaggio y su extremo naturalismo, optó por estos temas de pobreza evangélica y de penitencia, como parte de un ideario profusamente cultivado en el siglo XVII. Zurbarán, cuyas obras llegaron a América, es un pintor de temas claustrales, un pintor de la penumbra y del deshacimiento. El deshacimiento es uno de los grandes temas de la mística barroca. La renuncia a la multiplicidad, a la corporalidad y a la temporalidad, que ya había sido buscada por la mística del medioevo, alcanza en el barroco otros márgenes a partir de la obra del poeta místico Angelus Silesius y también en corrientes del misticismo cristiano como el jansenismo y el quietismo. En suma, los temas piadosos, ya sea en manos de Zurbarán o de Ribera, los temas de orden metafísico en Rembrandt y en muchos de sus seguidores, los temas hogareños, cotidianos en la escuela holandesa, constituyen algunas de las facetas de lo humano y sus afectos, convergencia donde el decir barroco encuentra su substancia.